o proyectos de otra índole. Entonces, uno de los requisitos que una municipalidad debía tomar en cuenta al momento de desarrollar un proyecto o al momento de generar su plan de desarrollo urbano en su jurisdicción es tomar en cuenta los derechos preexistentes. Y si te encontrabas frente pues, a una concesión, una autorización, una licencia para la explotación de cierto tipo de actividad, tenías que adecuarte a eso porque era preexistente. En el tiempo, un derecho inicial se anticipaba a cualquier tipo de decisión. Ahora, si nos ponemos dentro de la lógica administrativa también, hay la posibilidad de que las entidades o el Estado expropien. Es posible. Y lo hacen. Y le pagan justo y precio, un procedimiento que estableció en la norma, y no hay ningún problema. Pero digamos, la práctica expropiatoria no es algo de nuestros días. Habría un grito de seguridad jurídica, y naturalmente este clima pues, que se busca generar de adecuada inversión, aquí estamos todos estables, aquí no hay ningún problema, digamos, no se rompería con ello. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Continuamos entonces. Ok. Los bienes de dominio público, ¿sí?, suponen también desde la administración un principio de autotutela, ¿no? Hemos explicado que la administración pública tiene como principal potestad el poder hacer cumplir y defender no solamente sus decisiones, sino en el caso de los bienes, ¿sí?, la disposición respecto de los mismos. Y generar en el concesionario, cuando por ejemplo hay un contrato de concesión, por medio, toda la potestad y discrecionalidad necesaria a la administración para hacer cumplir, por ejemplo, su rol supervisor. Lo puede hacer también al momento de generar e incorporar situaciones de jus variandi en los contratos de concesión. Situaciones que vamos a ver más adelante a mayor detalle, pero que también es posible que, por ejemplo, las administraciones, desde la autotutela de los bienes, puedan variar el contenido de la concesión por un tema de interés público. Sucedió con el lote 86. Hasta hace 10 años atrás, el pensar renegociar los contratos respecto a los lotes petroleros era pues una aberración. A todo el mundo le parecía, ¿sí? ¿Está? A todo el mundo le parecía una locura de que el Estado se pusiera a renegociar contratos de orden petrolero. Estamos hablando ahí de bienes de dominio público, ¿no? Un área en donde hay la posibilidad de extraer petróleo supone desde el Estado una protección, pero el Estado, utilizando los vehículos que hemos visto, dio en concesión cada uno de estos lotes. Uno de ellos venía generando una serie de problemas, ¿no? Se había, digamos, subestimado la cantidad de petróleo necesario, había un problema también con la exportación del petróleo, otro problema en la generación, por ejemplo, de, digamos, adecuados recursos para el Estado, y la lógica de renegociar estaba en la mesa. Pero, digamos, nuestros, digamos, principales críticos de la derecha, por decirlo así, o del diario Gestión, indicaron que la renegociación era imposible e iba contra la seguridad jurídica. Creo que ya estamos dentro de una tradición administrativa en donde renegociar no debe asustarle a nadie, porque lo que prima por medio es el interés público, e incluso en la disposición de bienes de esta naturaleza. Y es por eso que podemos decir que la administración reserva para sí la autotutela de estos bienes y puede renegociar. Puede renegociar. ¿Okay? Digamos, hay la potestad de las administraciones, ¿sí?, a través del contrato de concesión, de ver que si el administrado o el concesionario no cumple con los estándares, o en todo caso las expectativas que el desarrollo o explotación de este bien de dominio público no lo hace, puede hacer uso de una cláusula de caducidad. ¿Y qué supone eso? Una reversión del bien del Estado. Y eso es lo natural en situaciones de caducidad. ¿Cuál es el caso digamos, emblemático de caducidad respecto de un contrato de concesión dado a un privado? Pues
pues el caso de Agua de Tumbes, ¿no? En donde se revierte al Estado, ¿sí?, en su momento por un tema de caducidad, este derecho de posesión que se dio en primer lugar a los argentinos, ¿sí?, luego a los colombianos, y que no lograron superar las expectativas que el regulador había preestablecido respecto a calidad de la prestación de agua en Tumbes. En ese supuesto, ¿sí?, cuando la entidad pública, el Estado, opera en la cláusula de caducidad por la transferencia de bienes de dominio público, esto supondrá la reversión al Estado del bien en materia de cesión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Los bienes patrimoniales, completamente diferentes, decíamos, son bienes de propiedad privada, del Estado, sometidos al derecho privado. Y respecto de ellos, tenemos un régimen de contratación que permite al Estado hacerse de este tipo de bienes, ¿sí? Cuando una entidad pública quiere hacer, pues, una compra de un terreno sin procedimiento de un régimen particular, ¿no?, tendrá que cumplir, por ejemplo, si es que quiere comprar un lote de computadoras, con un procedimiento, digamos, preestablecido, ¿sí?, que no, digamos, permita un margen de discrecionalidad al momento de escoger, sino más bien estándares de orden objetivo, ¿no? Cuando un Estado contrata bienes de orden patrimonial, no está la discrecionalidad de la entidad, está ciertos objetivos que son plasmados en el TDR, ¿no?, correspondiente, o en todo caso en las reglas del concurso público para la, digamos, contratación de un bien en particular. Eso no quita que, por ejemplo, algunas entidades direccionen sus TDRs. Lo hacen para contratar, por ejemplo, personal. ¿Por qué no lo hacen también? O sea, digamos, dentro de la práctica, en algunas entidades, lamentablemente, es lo natural, ¿no? Y de igual forma lo hacen para la contratación de bienes de orden patrimonial. En ese sentido, ¿sí?, se da todo un sistema de control en esa práctica, ¿no? Pero a lo que voy es, todo bien patrimonial supone un régimen especial desde la administración para contratar. Las reglas de contratación son las que vinculan este tipo de bienes y permiten a la administración, por ejemplo, ¿sí?, que busque atender las necesidades propias para su organización y desempeño adecuado a través de la contratación de este tipo de bienes. Digamos, hemos hablado del tema de los muebles y inmuebles. Decíamos que la SBN, en el caso de bienes de dominio público, viene a ser el organismo público más importante, pues está encargado de tener esas afectaciones, ¿no?, de estos bienes, pero además lleva un catastro desde sí, ¿no?, como un control de los bienes que están a libre disponibilidad del Estado, y es, se puede decir, la principal entidad a donde el resto de administraciones llegan para, digamos, proponer ciertos proyectos y desarrollarlos dentro de las áreas de libre disponibilidad del Estado. ¿Hay alguna pregunta sobre bienes públicos y bienes patrimoniales? ¿Ninguna? Vamos a pasar a una manifestación muy interesante como es el contrato administrativo. Dentro de las discusiones que se vienen dando académicamente, hay una posición que dice que hemos pasado de un fenómeno de huida del derecho administrativo. Quiere decir que los estados han encontrado en el derecho administrativo, a través de la práctica administrativa no regulada, ¿sí?, una suerte de entorpecimiento del desarrollo propio de proyectos, iniciativas privadas y demás. Entonces, por eso ha habido la posición de que todo aquello que el Estado lleva adelante en materia económica es, digamos, no eficiente. Y eso no es cierto. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de la práctica, el poner en manos de privados un servicio público no es siempre sinónimo de eficiencia, sino que pueden haber casos en donde nuestra estructura y nuestra realidad lo superan. Y por ahí aquellos neoliberales
economistas propios de esta visión, poco están equivocados. Creo que el dejar todo al mercado sin que el Estado pueda generar algún tipo de, digamos, supervisión es, digamos, lo más razonable. Dejar todo al Estado para que lo haga él mismo tampoco es una de las salidas a tomar en cuenta. Es importante que sí el Estado tenga cierto rol supervisor y de control. Y en ese sentido es que el contrato administrativo tiene una serie de características muy marcadas. Dentro del contrato privado entre partes, por ejemplo, lo que la norma establece es, digamos, un marco referencial. Priman las voluntades entre las partes y esta se hace ley entre ellas, ¿no? Cuando tú celebras un contrato de arrendamiento, te sometes a las características, disposiciones, obligaciones, potestades que, por ejemplo, la arrendadora tiene respecto al bien y te sometes libremente a ello, en el marco de las voluntades. Sin embargo, cuando hablamos de las características del contrato administrativo, podemos en primer lugar encontrar una materia y contenido vinculada directamente a un fin público. Y eso es lo esencial a determinar en un contrato administrativo: la finalidad que éste tiene, que siempre es de naturaleza pública. Y naturalmente puede estar asociado a contenido administrativo, bienes que puedan ser de disponibilidad del Estado, pero sobre todo es importante advertir que el contenido y la materia tiene una norma preexistente que habilita al Estado o a la administración a contratar sobre él. Si estamos hablando, ¿de acuerdo?, de un contrato celebrado entre el Estado y un concesionario para el desarrollo de una carretera, ¿sí?, lo que hay detrás es un bien de naturaleza pública, pero sobre todo una finalidad pública preestablecida por la norma. Hay una norma general de carreteras, ¿sí?, que vincula a todas las entidades del sector, que indica que el desarrollo de este plan nacional está adscrito en una serie de principios que vinculan a la administración y por ende se insertan en el contrato. Entonces no es un contrato en el que estemos hablando de un interés privado únicamente, porque lógicamente en el contrato administrativo se plasmarán cuáles son las expectativas que el concesionario privado tiene a través de dos cláusulas particulares, por ejemplo. Una cláusula vinculada a la tarifa que va a cobrar, ¿no?, y otra al equilibrio económico financiero, que son dos cláusulas de tinte muy privado en el contrato administrativo, por ejemplo, concesión de servicio público. ¿Por qué? Porque la lógica es atender el interés privado del concesionario, pero concordado y bajo las prerrogativas que la propia administración pública mantiene en el contrato administrativo de servicio público. ¿Ya? Otra característica importante, que, digamos, se advierte desde la doctrina y que es sumamente obvia, es que la administración es parte, pero es una parte bastante empoderada. No estamos hablando aquí de una igualdad, y vamos a decirlo de esa forma porque hay una serie de problemas que la administración pública afronta al momento de celebrar un contrato con un privado. La primera de ellas es lograr mantenerse a través de las cláusulas como un ente superior al concesionario y que sea capaz de imponerle a este una serie de condiciones, por ejemplo, de calidad. ¿Sí? ¿A alguno de ustedes le resultaría, por ejemplo, razonable el hecho de que la administración dejara en manos del privado el ver cómo administra un aeropuerto sin darle una serie de instrumentos, por ejemplo, de calidad en cuanto a la atención en counter, calidad al momento del tiempo de espera por vuelo, calidad en el tiempo de espera de tu equipaje? Digamos, son prerrogativas que la administración reserva para sí. Si se dejara en manos del privado, el privado lo único que va a hacer es ¿qué? Reducir, digamos, al máximo sus costos sin interesarle la calidad del servicio. Eso es lo natural, porque el privado no piensa en el Estado, en el interés público, debería hacerlo. Tampoco está diseñado para pensar en eso. Entonces, en el marco del contrato administrativo, es la administración pública quien reserva para sí la prerrogativa de calidad.
Y de estas prerrogativas vamos a hablar en la lámina siguiente. Prerrogativas que, por ejemplo, le permiten a la administración interpretar las cláusulas del contrato. Algo diferente del contrato privado también, porque, digamos, no es que el arrendador o la arrendataria tenga alguna de ellas la posibilidad de reinterpretar las cláusulas de acuerdo a su mejor parecer. O sea, un arrendador le dice a otro, ¿sabes qué? Cada fin de mes me tienes que pagar de esta forma, me tienes que pagar tanto. Digamos, no está en discusión en ningún momento cómo reinterpretar las cláusulas, porque estas tampoco están dotadas de vaguedad o oscuridad. En el contrato administrativo, cualquier duda respecto de la implementación o cumplimiento de una cláusula permite a la administración decirle al concesionario, oye, esto lo interpretas de esta forma. Y un ejemplo muy claro de eso es el caso entre Ocitran, por ejemplo, organismo regulador de infraestructura de transporte, ¿sí?, con Aeropuertos del Perú. ¿Ya? Y vamos a más o menos comentar qué es lo que sucedió entre ellos dos. Se llegaron un contrato de concesión de infraestructura, ¿de acuerdo? Y dentro de las características y obligaciones estaba el que Aeropuertos del Perú implementara en cada uno de sus aeropuertos, uno de ellos es de Tacna, no sé si alguno de ustedes conozca, ¿sí?, el implementar un servicio médico de atención para los pasajeros que transitaran por ese aeropuerto. Lo que hizo el concesionario fue decir, oye, eso no me corresponde a mí, porque yo me dedico a administrar y desarrollar el uso de un aeropuerto. Yo no me dedico a prestar servicios médicos. Y en ese sentido solicitó que le aclarara